lamentable que ha pasado a esta hora de la mañana. Estamos ya con la profesora Liliana Flores. Profesora, muy buen día, un gusto saludarla. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por podernos contestar y dar esta llamada. La profesora Liliana Flores es educadora, trabaja en un centro educativo en la zona en el Callao, en la provincia constitucional del Callao, y ella se ha visto perjudicada de manera lamentable. Ella le han descontado su sueldo del mes de julio de manera íntegra y el del mes de agosto, teniendo ella problemas dentro de su hogar, problemas de salud que ella ya no va a comentar. Doctora Liliana, muy buen día. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuéntenos y pónganos en el contexto de lo Claro. sucedido con su trabajo. Bien, yo desde el 2012 solicito año a año a la Dirección Regional de Educación del Callao el cumplimiento de los ajustes razonables en el empleo. ¿Qué son los ajustes razonables en el empleo? Son un derecho universal. El derecho de ajustes razonables en el empleo constituyen modificaciones y adaptaciones necesarias adecuadas para que se requieren según la necesidad de la persona con discapacidad para el goce de estos derechos, ¿no? En igualdad de condiciones y no discriminación. Año a año, la DREC, previa documentación, previa burocracia, previa insistencia por parte de Defensoría del Pueblo y de CONADIS, me otorga los ajustes razonables. Este año también hice el No trámite y estamos, lo no hice estamos, con no mi... estamos hablando, perdón, no estamos hablando de discapacidad en usted. No, en mi hijo, pero Uh -huh. las madres, padres y familiares que están a cargo de una persona con discapacidad tienen ese derecho, porque los derechos a las personas con discapacidad se extienden a la persona que los cuida. En este caso, mi hijo convulsiona a diario, a pesar que toma mucha medicación. Mi hijo tiene parálisis cerebral y es operado de hidrocefalia. Mi hijo tiene cuadriplegia espástica, entonces es una persona 100% dependiente, ¿no? Y bueno, yo hice mi trámite este año, como siempre, la DREC me aceptó, pero vino la pandemia y en vez, la DREC, de facilitarme los ajustes razonables, parece que dio un paso al costado o dio un paso atrás, entre ellos hubo otra descoordinación y me quitaron los ajustes a los que ya la DREC había aceptado y justamente por ajuste razonable contrataron a una maestra para que me reemplace. Y ahí fue el intríngulis, ¿no? El impasse. El hecho es que yo retorné a mis funciones, a las funciones que la directora me dio, porque también ella llevó a consulta el caso y ahí en ese periodo de consulta es que la DREC decide cortarme el sueldo de julio y de agosto sin ningún previo aviso, sin ningún comunicado preguntándome de qué manera yo iba a solucionar este asunto de una licencia con goce de haber, pero sujeta a compensación, que es lo que yo he solicitado a fines de julio, ¿no? Una licencia sujeta a compensación y sin embargo también me han descontado el sueldo de agosto y eso es un total atropello a los derechos humanos de mi familia conformada por mi hijo y Lo por mi que, persona. lo que no me queda claro, profesora Liliana, es el tema de si esto es un derecho que le asiste a usted y que ya ha sido refrendado por la DRE y usted ha sido asignado a otro cargo, ¿cómo es que de un momento a otro le quitan ese derecho que le asiste y la vuelven a poner en el cargo en el que usted estaba? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? ¿Usted ha presentado algún amparo? ¿Usted ha presentado alguna queja ante la DRE, ante el Ministerio de Educación? ¿Cómo se está desarrollando el tema? En otros años, el Ministerio de Educación no responde, lo deja todo en manos de la DREC. Inclusive la DREC dice a la directora
usted es quien tiene que dar la solución a este caso, ¿no? Aquí está mi FUT, el informe neurológico de salud de mi hijo, y bueno, esto es lo que el director o el señor Freddy Flores le responde a Defensoría del Pueblo, que se ha solucionado favorablemente el 20 de febrero mi caso, con oficio 600 del año 2020, y a la vez emite el informe 177-2020, en el cual da solución al caso de ajustes razonables y bueno, luego por la pandemia el gobierno emite el decreto legislativo 1468 de protección a personas vulnerables y a familiares que se encuentran a cargo, protección a nivel general y específicamente medidas de salvaguarda en el trabajo. Pero en vez de solucionar esto, la DREC, y emitir un comunicado, pues no soluciona mi caso hasta por insistencia, hasta el primer día de junio, 1 o 2 de junio, que fue día útil. Y yo pues me reincorporo a trabajar en un cargo, en una función más simple, pedagógica. Me encargo actualmente del plan lector de la escuela desde inicial hasta el 6º grado, porque imagínense, si mi hijo está convulsionando a cada rato, yo no puedo estar haciendo clases virtuales con los alumnos, ni contestando a los padres de familia, ni estando conectada en las reuniones de maestros por 2 o 3 horas. Es ilógico, es inhumano que tenga que dar prioridad a un trabajo o que atender a mi hijo. Primero es mi hijo, porque hasta se puede morir de una convulsión. Sin embargo, ahora me sorprende que la DREC inhumanamente haya decidido descontarme el sueldo completo de julio y de agosto, cuando esto se debió de sujetar a una conciliación previa. Llamarme, ¿no? O por lo menos avisarme con un oficio que era lo que iba a pasar conmigo y mi sueldo. ¿De qué está viviendo Liliana Flores y su hijo? De apoyo de mi familia y de unos pequeños ahorros, pero yo necesito tener mi sueldo para poder mantenerme, porque como yo, miles de madres tenemos juicio de alimentos, juicio de apoyos y salvaguardas, y solamente mi hijo me tiene a mí y yo tengo a mi hijo, nada más. Y la DREC no considera eso. En plena pandemia, abusa y vulnera derechos humanos de muchos maestros. ¿Y cómo será a nivel nacional? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha reunido usted con la DREC? ¿Ha llamado por teléfono? No sé si en estos momentos estarán aceptando reuniones. ¿Hasta dónde ha avanzado usted con el caso? Me he comunicado, he enviado un oficio solicitando la licencia con goce de haber sujeta a compensación a fines de julio, y lo único que me contestan es que mi expediente ya pasó de escalafón y se está proyectando, pero si se está proyectando, ¿por qué me descuentan en agosto? Eso es lo más sorprendente, ¿no? O sea, no, o es que no tienen personal capacitado, o apenas, o no saben derechos humanos estas personas, o no tienen criterio, porque hasta una persona que no es preparada en pandemia, pues tiene criterio. Primero voy a conversar con la persona. Yo no soy una persona que me han regalado el título, no me han regalado mi nivel ni nivel magisterial, tampoco me lo han regalado. Yo he concursado, ¿no? Entonces exijo el respeto a los derechos humanos míos como trabajadora y como madre de persona con discapacidad severa. Hago un llamado a CONADIS para que difunda el concepto y el espíritu de la ley de los ajustes razonables en el empleo, que está vigente desde el año 2008 en todo el mundo, no solamente en Perú. Los ajustes razonables que yo solicito a la DREC están vigentes en todo el mundo, son válidos por principio pro homini.
de ayuda, de protección. Las personas con discapacidad y sus madres estamos bajo un régimen de protección legal, estatal y constitucional. Entonces la DREC no respeta la Constitución. ¿Qué está pasando con la DREC? ¿Qué está pasando con el señor Yoshikawa, con sus jefes de área? ¿No tienen criterio? ¿No son humanos? ¿Qué pasa con CONADIS? Que no difunden los ajustes razonables. Por eso es que siempre hay trabajadores, obreros, técnicos, maestros, enfermeras, que son despedidos de sus trabajos o que son descontados, como es ahora mi caso, o que son llamados y exigidos a trabajar como esclavos horas extras para poder compensar esas horas en que tuvieron que llevar a sus hijos a una terapia o cuando sus hijos estuvieron hospitalizados. ¿Dónde estamos, señor? No hay Estado de Acá Derecho. no, ¿Qué está pasando con nuestras autoridades? Por favor. acá no, Liliana, acá no se trata de derechos humanos, acá no se trata de apelar a organismos internacionales, acá se trata de los derechos de cada persona, se trata de respetar los derechos de cada trabajador y de no vulnerarlos. De eso se trata. No se trata de derechos humanos, no se trata de CONADIS, se trata de que hay que respetar la labor que cumple cada persona y más aún teniendo en cuenta cuando hay una, vamos a llamarla problemática en el hogar, un niño, un adolescente que necesita el apoyo de su madre. Entonces yo creo que estas instituciones no están haciéndole un favor a los trabajadores. La DREC, el ministerio, cualquier oficina del Estado no está para hacer un favor a los trabajadores, está para hacerle cumplir y para velar por sus derechos y por sus deberes. Para eso están esas oficinas. Aquí nadie viene a pedir un favor. Cada quien refrenda su trabajo con el esfuerzo y con lo que hace día a día. Así se refrenda el trabajo de cada persona. Entonces yo quiero hacer un llamamiento al DRE del Callao, por favor, para que de manera inmediata solucione este problema. Vamos a estar en contacto, Liliana, para ver cómo va el caso. Si es que la DRE no responde, poder nosotros hacer un llamado, comunicarnos con el Ministerio de Educación. Tantos amigos que tengo en el Ministerio de Educación, tantas amigas que tengo en el Ministerio de Educación, pero pues nos puedan hacer el favor de atender a la profesora Liliana Flores, porque si la DRE no responde, hay un estamento más alto que es el ministerio. Porque si la DRE no tiene la capacidad mental, de raciocinio, de juicio, de respetar lo que exige la Constitución y lo que exigen los deberes de los maestros, para eso está el Ministerio de Educación. Entonces no pasa ya. No podemos estar con educadoras, con maestros que ganan una miseria, todavía haciéndoles pasar este trago tan amargo. Y en un momento donde necesita Liliana su sueldo, porque es de lo que vive ella y su hijo, nadie más. Liliana, ¿algo más que decirnos? Nuevamente hago un llamado para que las redes sociales, todas las bases del SUTEP, de Costa, Sierra y Selva, hagan respetar los derechos de las personas con discapacidad, de maestras con discapacidad, maestros con discapacidad y maestros y trabajadores que tienen hijos con discapacidad, porque tenemos una norma de apoyo y protección constitucional que todos deben de conocer y respetar. Gracias. A usted, Liliana Flores, por haber estado con nosotros y nos mantenemos en contacto. Ha sido Muy la amable, muchas profesora gracias. Liliana Flores. Ella, bueno, le han descontado los meses de julio y agosto, teniendo una necesidad dentro de su hogar, un hijo con discapacidad, ¿no? Tiene, bueno, ya ustedes lo han escuchado y es lamentable lo que viene sucediendo por parte de la DRE Callao. Vamos a comunicarnos nosotros con la gente de la DRE Callao para ver en lo posible pueda solucionar este problema. Me molesta mucho cuando las personas que trabajan, los peruanos, siempre tienen que estar apelando a
derechos humanos, Comisión Interamericana, Comisión de no sé qué, el tal organismo, cuando esto es algo que se tiene que resolver acá, cuando hay que usar un poquito de raciocinio, un poquito de usar la mente, ¿ya? Y darle solución rápida. Somos el país que más se demora en contestarle a la gente, en dar soluciones, y siempre vamos en contra de la persona que lo necesita. Estamos totalmente mal. Esperemos que esto pueda